presentes. Nuestro primer invitado para las sesiones, inaugurar las sesiones del día de hoy como ponencias, es el ingeniero químico Pedro Maldonado Núñez. Él trabaja para Evercast. Lleva aproximadamente 10 años en la industria, en el área de recubrimientos superficiales. Voy a permitir que él se presente, que les hable un poquito de lo que él ha hecho y que inicie pues con esta interesante charla. Entonces, va a durar aproximadamente media hora y después de eso vamos a dar tiempo para preguntas, entonces para que con toda confianza puedan hacer sus preguntas. Es tuyo el micrófono. Gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias, doctora, por la presentación. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Los de ahí atrás. Sí. Igual como lo comentó la doctora Lucía, mi nombre es Pedro Alfredo Maldonado. Tengo cerca de 10 años de experiencia en la industria de los acabados superficiales. Soy ingeniero químico graduado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Me gradué en el 2021 y a partir de esa fecha empecé a trabajar en esta industria. Actualmente también soy alumno del programa de la maestría de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica aquí en la Universidad de Guanajuato. De hecho, la doctora Lucía y el doctor Martín son mis asesores de tesis. La plática del día de hoy la denomino aplicación de recubrimientos metálicos, un campo estratégico para el ingeniero metalúrgico. El objetivo de esta charla es mostrarles a ustedes, con base en mi experiencia, cuáles son las diferentes aplicaciones que tiene el ingeniero metalúrgico una vez que egresa de la facultad y, bueno, darles a conocer un poquito más acerca de qué son los recubrimientos metálicos. A lo que tengo entendido en la carrera de Ingeniería Metalúrgica, ustedes tienen una materia que se llama electrometalurgia, ¿verdad? Ok, supongo que ahí ven un poquito de lo que pues, son los recubrimientos metálicos, o al menos un poco de lo que es electroquímica, que es básicamente los fundamentos de los recubrimientos por electrodeposición, que es parte de lo que vamos a hablar en esta charla. Igual si durante la charla tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar la mano y con gusto la respondemos. Igual al final de la sesión va a haber una sesión para preguntas y respuestas. Y que casi no se escucha, por favor. Ok, ¿me ponemos el micrófono o es un tema del audio? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Ok. Bueno, inicialmente me gustaría partir esta charla haciendo una pregunta. Me gustaría que participaran acerca de la definición de qué es un recubrimiento metálico. ¿Ustedes tienen idea o qué piensan que es un recubrimiento metálico? La realidad es de que en muchas de las cosas que utilizamos del día a día tenemos estos recubrimientos, entonces me gustaría escuchar un poquito acerca de qué creen ustedes que es un recubrimiento metálico. ¿Alguien tiene alguna definición? ¿Qué creen que sea un recubrimiento metálico? No sé, todos tenemos celulares. La mayor parte de los celulares están hechos de componentes metálicos o componentes plásticos. Estos aparatos tienen recubrimientos metálicos. ¿Sabían esta parte? Si son usuarios de los celulares iPhone, todos estos celulares tienen un recubrimiento de anodizado. ¿Se lo imaginaban? Ok. Bueno, pues es una de las tantas aplicaciones que tienen los recubrimientos metálicos. A grandes rasgos, un recubrimiento metálico es un recubrimiento de un metal sobre un sustrato. Ya que sea metal o plástico, es básicamente la definición básica de lo que es un recubrimiento metálico. Y en otras palabras, consiste en cubrir una pieza con un metal diferente mediante procesos químicos, electroquímicos o físicos. ¿Para qué sirven los recubrimientos metálicos? Pues tienen diferentes funciones, donde las principales funciones o el para qué de estos recubrimientos es principalmente evitar la corrosión, aumentar la durabilidad de los materiales, mejorar la apariencia estética de los sustratos, incrementar la resistencia al desgaste y mejorar las propiedades eléctricas, térmicas, entre otras propiedades de los materiales. Aquí recalco la parte de la función principal de los recubrimientos, que es evitar la corrosión, porque es en el área que yo actualmente trabajo. Yo actualmente trabajo en la empresa Evercast. Nos encargamos de fabricar
calipers automotrices son estos componentes que van en los frenos de los coches. Es un componente de seguridad que está hecho a base de hierro nodular y lleva un recubrimiento de zinc níquel. En esta aplicación, el objetivo principal es evitar la corrosión, ya que es una pieza de seguridad y es una pieza que está expuesta a condiciones o intemperies agresivas que pueden causar corrosión y pueden afectar la función principal de la pieza. ¿Por qué es importante que un material sea resistente a la corrosión? Aquí les muestro un claro ejemplo de las piezas que fabricamos en la empresa para la que yo trabajo, que son los calipers automotrices. En la imagen de la izquierda ustedes pueden observar una pieza que presenta un grado muy alto de corrosión, y en el lado derecho pueden observar una pieza que tiene un recubrimiento metálico que protege a la pieza de la corrosión. El hecho de que tengamos una condición como la de la imagen de la izquierda representa de que el componente de seguridad en algún momento puede o tiene alta probabilidad de fallar, y al ser una pieza de seguridad en los automóviles pues puede causar un accidente. Es por ello la importancia de los recubrimientos metálicos, principalmente en aplicaciones como la industria automotriz, aeroespacial, entre otras. ¿Qué tipos de recubrimientos metálicos existen? Existen diversas categorías en las que podemos englobar la mayoría de los recubrimientos metálicos. Aquí muestro una imagen representando algunos de los diferentes tipos de recubrimientos que podemos encontrar en esta área. Una de las categorías principales de los recubrimientos pues son los recubrimientos por electrodeposición. Más adelante les voy a explicar un poquito más a detalle en qué consisten este tipo de procesos. Existen los recubrimientos por conversión química, los recubrimientos por deposición física y química en vapor, los recubrimientos por proyección térmica y los recubrimientos difusionales. En mi experiencia profesional yo he trabajado con los tres primeros y son en los que vamos a estar enfocando esta plática. Inicialmente, ¿habían escuchado del proceso de electroplatinado? Igual levanten la mano si alguien ha escuchado de este proceso. O si en la clase de electrometalurgia han escuchado acerca de los procesos electroquímicos, celdas electrolíticas. ¿Sí? Bueno, este proceso se basa en un proceso electroquímico, es básicamente una celda electrolítica donde se lleva a cabo el recubrimiento de un metal base a través de una reacción electroquímica, donde a partir de un ánodo se disuelve cierto metal que queremos recubrir en la pieza en cuestión. Es básicamente un recubrimiento electrolítico. Este tipo de procesos tiene diferentes etapas. La etapa principal de estos procesos es una preparación donde se hace una limpieza general del metal o del material que se quiera hacer el recubrimiento. Posterior a ello se hace una inmersión en una solución que se conoce como electrolito. Si ya tomaron la clase de electrometalurgia, recordarán que para las celdas electrolíticas existen 4 componentes principales que no pueden faltar para que se pueda dar una reacción electroquímica. Lo que es la fuente de poder que suministra la energía eléctrica al sistema, un electrolito que es una solución química por donde pasa o por donde fluyen los iones de las reacciones químicas que ocurren en el proceso, y 2 electrodos, un ánodo que es del material que queremos hacer el recubrimiento y un cátodo que viene siendo la pieza que queremos recubrir. Posterior a ello se genera la deposición y posteriormente se tiene una etapa de enjuague y secado para eliminar exceso de químicos y secar la pieza. Las ventajas principales que tienen estos recubrimientos es la protección anticorrosiva, que se puede mejorar la apariencia y el acabado de las piezas, se puede obtener una mayor resistencia al desgaste y es un proceso económico y versátil. Este es uno de los principales recubrimientos metálicos que existen en la industria. Otro tipo de recubrimientos que existen es el proceso de anodizado. El proceso de anodizado no es un recubrimiento de electrodeposición, es más un recubrimiento de conversión química. ¿A qué me refiero cuando hablo de un recubrimiento de conversión química?
Estoy hablando de que a partir de una reacción química nosotros podemos cambiar la composición de la superficie de un metal. Por ejemplo, en el caso del anodizado es una aplicación que se da en materiales de aluminio y titanio. Se tiene el sustrato o el material base que es aluminio, pero a partir de reacciones químicas o electroquímicas se puede cambiar su composición superficial. En el caso del anodizado se crea una capa superficial de óxido de aluminio que presenta mejores propiedades físicas, mecánicas y químicas del propio aluminio. Es por eso las ventajas de tener material anodizado en lugar de tener únicamente piezas de aluminio. Les comentaba al inicio de la charla, la mayor parte de los iPhone están hechos a base de aluminio y todos los acabados, los colores que podemos observar en esos celulares es un recubrimiento anodizado. No sé si han observado el iPhone 17, el color naranja. Ese es un proceso ese acabado se obtuvo a partir de un recubrimiento de anodizado con un proceso de teñido. De hecho, no sé si les tocó de recién que lanzaron el iPhone 17, que salió, fue muy sonado de que justamente el iPhone naranja presentaba mucho desgaste, se empezaba a descarapelar o a caerle el color naranja. Esto fue provocado de una mala preparación del anodizado. Entonces ahí entra, o seguramente en los procesos de anodizado de Apple existe un ingeniero metalúrgico o en materiales que tuvo que haber desarrollado y elegido los materiales para estos recubrimientos. Entonces fue una falla que tuvo la compañía y que pues, pudo haber sido evitada si se hubiera elegido de forma correcta el material o se hubiera definido de forma correcta el proceso. Igual, este es un proceso electrolítico, como lo mencioné, es un proceso electrolítico, más no es una electrodeposición. La conversión de la superficie del aluminio se da a través de una reacción electroquímica donde se transforma la superficie de aluminio en óxido de aluminio. Es básicamente el mismo flujo de proceso que una electrodeposición, más sin embargo el resultado es diferente. Este tipo de procesos tiene diferentes aplicaciones como la arquitectura, la automotriz, la electrónica, la industrial y el decorativo. Las ventajas parecidas a las de la electrodeposición es de que estos recubrimientos tienen alta resistencia a la corrosión, se tiene mayor dureza a la resistencia al desgaste, un acabado estético con opción de color y al ser una aplicación que se da sobre aluminio es un proceso que tiene mucho futuro en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, ya que pues uno de los metales que se comienza a utilizar de mayor manera en los últimos años en estas industrias es el aluminio, principalmente por su versatilidad y su peso. El siguiente proceso es un proceso de deposición física de vapor conocido como PVD. Este proceso es básicamente la evaporación del metal con el que se quiere dar el recubrimiento a través de una cámara de alto vacío y posteriormente se genera un plasma dentro de estas cámaras para posteriormente ser depositada sobre el sustrato. Esta aplicación es bien interesante porque se puede aplicar tanto en plásticos como en metales. Ustedes se preguntarían cómo podemos depositar un metal sobre un plástico, sobre un metal. Pues con esta aplicación, con esta tecnología lo podemos lograr. En mi experiencia, yo trabajé en una empresa en Silao que se llama ZKW, que es encargada de fabricar faros automotrices. Si ustedes han observado los faros automotrices, en la parte interna hay componentes metálicos. Estos componentes son plásticos con un recubrimiento de PVD. Igual estas tecnologías pues están teniendo mucho auge, principalmente porque únicamente se ocupa una cámara de alto vacío para realizar el recubrimiento en comparación con los procesos de electrodeposición y anodizado que requieren instalaciones muy grandes y utilizan bastantes químicos y cantidades de agua que pues no son muy amigables con el medio ambiente. Entonces, una de las ventajas principales de este proceso es de que es amigable con el medio ambiente. Algunas de las aplicaciones que tiene en la industria pues es en herramientas de corte, moldes y troqueles, componentes automotrices, dispositivos ópticos y decorativos
y en la industria médica y electrónica. Si alguien utiliza lentes, hay algunos componentes que son metálicos. Empresas como Ray-Ban, que se dedica a fabricar este tipo de productos, dentro de sus instalaciones tienen este tipo de procesos. A veces no nos imaginamos que este tipo de componentes pueden tener este tipo de recubrimientos, entonces es bastante interesante conocerlo y más aún saber que ustedes como ingenieros metalúrgicos pueden participar y trabajar dentro de este tipo de empresas. Una vez que ya sabemos cuáles son los principales o las principales categorías de los recubrimientos y cuáles son estos tres principales procesos en los que yo he trabajado y me gusta compartir con ustedes esa información, les voy a explicar cuáles son las diferentes aplicaciones que tienen y cuáles son los diferentes tipos de recubrimientos que podemos encontrar en la industria. Principalmente, yo creo que estos recubrimientos tienen bastante aplicación en la industria automotriz. No sé si ustedes se lo imaginan, pero fácil más de 100 componentes de un auto tienen algún recubrimiento metálico con diferente función. Como lo mencioné al principio, los recubrimientos metálicos van a tener dos principales aplicaciones o dos principales funciones en cualquier aplicación. Una, mejorar sus propiedades ya sea físicas, mecánicas o químicas, y dos, mejorar su acabado estético. Entonces, muchos de los acabados van a tener o una u otra aplicación. Igual, en la industria automotriz podemos encontrar piezas o componentes que tienen recubrimientos con ambas aplicaciones. Ahorita les voy a explicar como cuáles. En un coche, pues podemos encontrar diferentes aplicaciones de los recubrimientos, tanto en el exterior, que son principalmente acabados decorativos. Podrán observar los marcos de las ventanas de los coches están hechos principalmente de aluminio. Si nosotros pusiéramos una pieza de aluminio puro, sin algún recubrimiento, esta pieza fácilmente se puede corroer y con el tiempo perder su funcionalidad. Entonces, este tipo de componentes tienen recubrimientos de aluminio con el objetivo de mejorar sus propiedades anticorrosivas, pero a la par mejorar su aspecto estético, y esto pues le agrega un valor agregado al producto y por ende al automóvil. Los sistemas de frenado, como ya lo comenté, es donde trabajo actualmente. El objetivo principal es no tanto cambiarle la apariencia estética, sino que cambiarle sus propiedades anticorrosivas. Las piezas, principalmente los frenos automotrices, están hechas a base de hierro nodular. El hierro nodular es muy práctico y es económico comparado con otros metales, mas sin embargo sus propiedades anticorrosivas no son las mejores. Si nosotros pusiéramos un freno automotriz únicamente de hierro, sería muy fácil de que se corroa y que pierda su función y pueda causar algún accidente. Es por ello la importancia de darle algún recubrimiento. En este tipo de componentes suele darse un recubrimiento de zinc-níquel. Los recubrimientos de zinc-níquel tienen resistencia a la corrosión más elevada que el propio sustrato. Entonces es la importancia de darle estos recubrimientos a las piezas o componentes automotrices. También tenemos aplicación en el chasis, en el motor y transmisión, sistema de escape, sistema eléctrico, iluminación, suspensión y sistema de combustible. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de la aplicación de los recubrimientos en la industria automotriz es en los rines de las llantas. No sé si han escuchado de los rines cromados. Los rines cromados se llaman así porque pasaron a través de un proceso de cromado. El cromado es un proceso de electrodeposición, como el ejemplo que les mostraba al principio. Esas piezas tuvieron que pasar por diferentes soluciones químicas y se tuvo que generar una reacción electroquímica para que se diera ese recubrimiento pues tan bonito como se ve en los rines de los coches. ¿Qué otro componente? Como lo mencioné, en los faros de los coches, al interior pues hay piezas metalizadas que tienen una función de reflejar de alguna mejor manera la iluminación que dan las lámparas. Entonces es otra de las aplicaciones. ¿Cuál otra?
Mm, Pues en el interior podemos encontrar las manijas, podemos encontrar eh, componentes de la parte frontal del coche que son metalizados, ya sea que sean piezas plásticas, se pueden recubrir a partir de electrodeposición o PVD, o si son piezas metálicas, puede ser a través de electrodeposición. Otra de las aplicaciones es en la industria aeronáutica. La importancia de que tengamos piezas con recubrimientos en los aviones es principalmente por las condiciones ambientales extremas a las que están expuestas los aviones, adicional a que se tiene que tener piezas de bajo peso, pero con la suficiente protección a la corrosión. En los aviones, los recubrimientos metálicos principalmente los tenemos en lo que son las estructuras de fuselaje, en las alas, en las turbinas y motores, en el tren de aterrizaje y en los sistemas hidráulicos. Y los principales recubrimientos que podemos encontrar es el anodizado, aluminizado, cromo duro, PVD, CVD y rociado térmico. Como lo mencioné, principalmente aquí buscamos no tanto estética, sino funcionalidad. Y bueno, por último, la aplicación de los bienes de consumo. Luego tenemos, todos los días usamos una diversidad muy grande de artículos que no nos damos cuenta que tienen un acabado superficial. Si nos ponemos a contar, fácil 5 de los artículos que puedan traer al día de hoy tienen algún recubrimiento metálico, que fueron procesados en alguna industria que tiene alguno de los procesos que les menciono. Alguno de las aplicaciones que tenemos en la industria de los bienes de consumo es los equipos electrónicos, los celulares, las laptops, los audífonos, todo tiene un recubrimiento metálico. Si alguno es usuario de los AirPods, se darán cuenta que son componentes plástico, pero en la orillita tiene una franja metálica. Esa franja metálica fue procesada a través de un proceso de recubrimiento metálico. Tenemos los electrodomésticos, las estufas, los refris, los hornos de microondas, tienen algún componente que fue procesado a través de un recubrimiento metálico. Artículos de cocina, las cucharas, tenedores, todo tiene recubrimiento metálico. El papel aluminio que utilizamos tiene un recubrimiento metálico. En la construcción, pues todas las estructuras con las que se construyen los edificios, los puentes, principalmente tienen recubrimientos con alguna función de mejorar sus propiedades anticorrosivas. La joyería y accesorios, todas las joyas normalmente tienen pues ese acabado brillante que se le dio a través de un proceso ya sea de electrodeposición o un recubrimiento como el PVD. Los empaques y los envases, muchos de los contenedores de alimentos, no sé si han visto cuando los abren, en el interior es un recubrimiento metálico. Las bolsas de las papitas, al interior es una bolsa metalizada, es un recubrimiento metálico también. Y bueno, pues a los muebles y decoración, es más que evidente. Y los recubrimientos que más se utilizan en este tipo de procesos es el cromo, níquel, anodizado, PVD, CVD, rociado térmico, oro y plata para la joyería. Aquí me gustaría hacerles esta pregunta, ojalá puedan participar. ¿Cuál creen ustedes que es la función principal del ingeniero metalúrgico en este tipo de procesos? Ahora ya que conocemos qué son, cuáles son las aplicaciones, ¿qué función creen que ustedes desempeñarían en alguna empresa de este tipo? Con todo lo que han aprendido en la carrera. Adelante. La selección del material, la selección del proceso, Sí. la supervisión, Totalmente de acuerdo. O sea,
Es una de las principales funciones que desempeñaría un ingeniero metalúrgico en la industria, principalmente en la definición de lo que sería el recubrimiento, los materiales tanto del sustrato como del recubrimiento. ¿Alguien más tiene una idea de cuál sería la función de un ingeniero metalúrgico? Control de calidad. Totalmente. Si estamos hablando de que vamos a cambiar con los recubrimientos alguna propiedad física del material, es evidente que alguien tiene que confirmar que se está cumpliendo con esos requerimientos, y eso normalmente lo hace un ingeniero metalúrgico o en materiales mediante el uso de diferentes técnicas analíticas para caracterizar las superficies tanto del sustrato como del recubrimiento. ¿Alguien más? Ok, creo que, o sea, con esas dos definiciones nos quedamos, y justamente son dos de las principales aplicaciones que tiene el ingeniero metalúrgico en la industria. Una de las principales aplicaciones o funciones que tiene un ingeniero metalúrgico es el desarrollo y control de procesos. Estamos hablando aquí de procesos para generar estos recubrimientos, pero alguien tiene que diseñarlos. La realidad es de que, como observaron, pues los procesos son procesos entre químicos y físicos, y la realidad es de que ni el ingeniero químico ni el ingeniero metalúrgico en materiales es el especialista en estos recubrimientos, más sin embargo son los ingenieros que tienen la formación para poder desarrollar estos procesos. O sea, yo no conozco una ingeniería en electrodeposición o una ingeniería en acabados superficiales, sino que existen carreras como el ingeniero metalúrgico, el ingeniero químico, el ingeniero en materiales, que tienen las bases sólidas para poder determinar cuáles son las características que un proceso de este tipo debe de tener. Pues es básicamente lo que ustedes harían si es de que les interesa trabajar en este tipo de industria, es diseñar o controlar los procesos ya existentes. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado mucho en la parte de control de procesos. Yo he entrado en empresas donde ya existe un proceso determinado, y pues mi tarea es hacer que ese proceso continúe trabajando de forma correcta. Controlar los parámetros químicos, los parámetros físicos del proceso para asegurar de que los recubrimientos se den de forma adecuada. Otra de las aplicaciones que ustedes tendrían como profesionistas de los acabados superficiales es la selección de materiales y recubrimientos, como lo comenta el compañero. Existe una infinidad de sustratos, una infinidad de recubrimientos y una infinidad de aplicaciones. Entonces necesitamos conocer cuáles son las cosas importantes que debemos de considerar para seleccionar un recubrimiento, y creo que parte de su formación se las da. Ustedes conocen cuáles son las propiedades físicas, químicas, mecánicas de los sustratos, y por ende debemos entender cuál es pues esa compatibilidad con los diferentes recubrimientos que existen en el mercado. Aquí les puse una tablita básicamente de lo que ustedes tendrían que hacer. Por ejemplo, si ustedes comenzaran a trabajar en una empresa y la empresa les dice: queremos recubrir esta pieza de hierro nodular, y el objetivo principal es hacer de que pase prueba de corrosión de 720 horas. Ok, ustedes tendrían que investigar cuál es el recubrimiento adecuado que podemos aplicar sobre el acero y que me pueda permitir que pueda pasar una prueba de cámara salina de 720 horas. No, por ejemplo, yo, o sea, si ya soy el experto o el especialista en acabados superficiales y me llega este requerimiento, evidentemente no voy a usar un proceso anodizado. ¿Por qué? Porque el anodizado no se aplica en hierro nodular, pero ustedes con la experiencia, con la formación que van a ir teniendo, van a ir desarrollando esa habilidad y esos conocimientos para determinar cuál es el recubrimiento adecuado para cuál sustrato y para cuál aplicación, siempre teniendo en cuenta pues las propiedades o las características que queremos cumplir. Y bueno, ya en la industria pues todo es dinero, entonces es importante que
que volteemos a ver qué es lo más económicamente factible para la aplicación. Como tercera función que pudiera tener el ingeniero metalúrgico en la industria de los acabados superficiales es el análisis de falla y corrosión. Como cualquier proceso, como cualquier producto, se tienen fallas y alguien tiene que analizar qué pasó. Entonces, una de las principales aplicaciones que ustedes tendrían pues es hacer un análisis a detalle de por qué ocurre una falla o por qué una pieza se corroyó o por qué no pasó las pruebas que venían en la especificación del cliente, y pues ustedes con sus conocimientos en caracterización de materiales, de uso de técnicas de caracterización, ustedes pudieran determinar sin problema cuál fue la causa del problema y poder determinar cuáles son los controles que me van a ayudar a que estas fallas no vuelvan a ocurrir en los procesos. Como cuarta y última aplicación que yo considero que puede tener el ingeniero metalúrgico, pues es el aseguramiento de la calidad y mejora continua. En la slide pasada pues era analizar las fallas, evaluar lo que pues ya está mal, pero la realidad es de que en la industria pues lo que buscamos es evitar que se tengan problemas, que se tengan fallas con el producto. Entonces siempre se tiene que estar asegurando la calidad mediante pruebas continuas en producción regular. En mi experiencia he trabajado con diferentes sustratos, diferentes recubrimientos, y son diferentes las técnicas con las cuales se asegura la calidad de los recubrimientos. Por ejemplo, ahorita me toca a mí la parte de controlar espesores, cámaras salinas para determinar el nivel de corrosión, determinar el porcentaje de aleación de zinc y níquel en el recubrimiento, y pues esto usualmente lo hace un ingeniero que sabe utilizar los diferentes equipos para estas caracterizaciones. Adicional, pues la mejora continua. Siempre los procesos tienen áreas de oportunidad, y siempre en cualquier área por lo que se tiene que buscar es mejorar y hacer que las cosas sean más económicas en cuestión de manufacturabilidad, y pues que siempre haya un beneficio y que el proceso sea rentable para las compañías. Bueno, ya por último, una vez que ya sabemos cuáles son las funciones que ustedes pueden tener como ingenieros en el área de los acabados superficiales, me gustaría compartirles con ustedes un listado de empresas que yo tengo identificadas en la región donde ustedes pudieran aplicar. La realidad es de que creo que hay muy pocos ingenieros especialistas en esta área y hay una muy buena demanda en la región. Entonces si a ustedes les interesa, una vez que se gradúen de la carrera, pueden buscar oportunidades en estas empresas que están aquí en Guanajuato. Yo trabajo actualmente en esta empresa que se llama Evercas, está en Irapuato, pero anteriormente también trabajé en Continental y ZKW. También hay otras empresas, RG Global, que está en Irapuato, Topson está en León, Techniflex creo que está en San Miguel, si no me equivoco, Samod está en Puerto Interior, GEL está en Irapuato y Akebono está en Puerto Interior. Entonces, si buscan prácticas o quieren desarrollarse como especialistas en los acabados superficiales, pueden aplicar en alguna de estas empresas. Y bueno, si tienen la oportunidad de irse a otro estado, pues hay empresas interesantes, por ejemplo, con procesos con aplicación de bienes de consumo, Urrea, Cuprum, Philips. La industria automotriz está Hyundai, está Tenneco, está ZF, y en industria aeroespacial está Bombardier, Safran, Honeywell y muchísimas más. Entonces les dejo ese listado si les interesa. La verdad es una profesión muy bonita y tiene un área de conocimiento muy grande que ustedes como ingenieros metalúrgicos pueden desarrollarse bastante bien. Y bueno, sería todo lo que traigo para la presentación. No sé si tengan alguna duda, pregunta. En la elección de Bueno, la pregunta es, en la selección de los recubrimientos ya existe un estándar de lo que queremos, o realmente cada que es nuevo contrato o así, tenemos que hacer todo un análisis, o ya está muy estandarizado toda esa parte. Okay. Va a depender de la industria
y de la empresa en particular. Te pongo un ejemplo. A mí siempre me ha tocado llegar a empresas donde nos llegan los requerimientos del cliente y nos llega ya el requerimiento del recubrimiento que quiere el cliente. Por ejemplo, ahorita nosotros trabajamos para Audi, Volkswagen, Mercedes, BMW, y el cliente únicamente nos da su especificación de su producto en cuestión de dimensiones, material del sustrato, pero también nos menciona que tenemos que darle un recubrimiento de zinc níquel y que tiene que cumplir con tanto micraje, tanto porcentaje de aleación, tantas horas de resistencia a la cámara salina. Es el caso de los clientes que te dan el requerimiento ya con toda la especificación y ya nada más te toca a ti pues desarrollar con base a eso. Pero por ejemplo, las OEMs, por ejemplo Audi, BMW, Mercedes, tienen su departamento de investigación y desarrollo. Ese departamento es el que definió en algún momento que esa pieza tenía que llevar tanto recubrimiento y tenía que cumplir con ciertas especificaciones. Ahí entraría pues ya la parte de desarrollo y de investigación, pero básicamente pues son las dos vertientes, dependiendo ahora sí de la industria y de la aplicación en la que te encuentres. Adelante. Mi duda era, ¿cómo afectaría si previo a la aplicación del recubrimiento la pieza tiene defectos superficiales? Muy buena pregunta. Va a repercutir como no te imaginas y va a causar defectos que se van a reflejar después del recubrimiento. Para que un recubrimiento cualquiera tenga un buen performance una vez que se le dé la aplicación del recubrimiento, lo básico es de que tengas una buena preparación del sustrato, ya hablando de limpieza, pero también de preparación superficial. Por ejemplo, si tenemos un sustrato que es poroso y así lo recubrimos, al momento de darle el recubrimiento es probable que esos poros boten algún defecto. Por ejemplo, recuerdo cuando yo trabajaba SAMAC. El SAMAC es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Es un material muy barato, pero es un material muy poroso. En el proceso de electrodeposición había una etapa del proceso que se encargaba de sacar todos los gases o vapores que pudieran estar inmersos en esos poros. Pero si no se hacía de forma correcta ese decapado que se le conoce, al momento de darle el recubrimiento, ese poro o ese gas que estaba dentro de los poros botaba en forma de una ampolla. Entonces ya era un defecto que no veíamos a lo mejor antes de darle el recubrimiento, pero una vez que se le daba el recubrimiento, todos esos defectos brotaban y no era causado por el recubrimiento, sino que era un defecto causado por el material base o por los defectos que pudiera tener el material base. Entonces, siempre los recubrimientos superficiales sí te pueden causar defectos, evidentemente, pero también revelan defectos del material base. Entonces, es bien importante la preparación tanto mecánica como química de las superficies para tener un recubrimiento de calidad. Mencionaste hace poco sobre el uso de equipos que utilizan para llevar a cabo estos recubrimientos y toda esta parte del análisis de recubrimientos, pero estos equipos que mencionas y los software que se utilizan dentro de la industria para estos análisis, ¿los ves dentro de la carrera o tú los viste dentro de la carrera o tuviste que llevar a cabo cursos para poder aprender a utilizarlos? Mira, la realidad de mi experiencia como ingeniero químico, nosotros, no somos especialistas en recubrimientos metálicos porque un ingeniero químico se enfoca en estudiar los fluidos, líquidos y gases, nunca vemos sólidos. Más sin embargo, tenemos las bases para poder entender los procesos. Entonces, en mi experiencia yo nunca vi nada de materiales, o sea, nunca vi nada de resistencia de materiales y mucho menos el uso de equipos o técnicas para caracterizar materiales. Más sin embargo, ya en la industria, pues las mismas empresas te proveen cursos, capacitaciones acerca de los equipos que tienen.
Obviamente no te van a dejar utilizar un equipo si no tienes conocimiento previo de cómo se utiliza. Entonces, yo cuando entré a las industrias, se me capacitó acerca de cómo utilizar los rayos X, los medidores de espesores, principalmente, bueno, las cámaras de corrosión, que son los equipos que utilizo actualmente. Pero sí, las empresas te tienen que capacitar si no tienes la formación. A lo mejor si te contratan como especialista, por ejemplo, en alguna técnica en microscopía electrónica de barrido, es evidente que tienes que tener formación previa antes de entrar a esa posición. Pero si te contratan como ingeniero metalúrgico para el proceso de platinado, lo que buscan es de que tengas conocimientos básicos o base para que tú puedas trabajar sobre el proceso, y sobre la marcha vas a ir desarrollando nuevas habilidades, nuevos conocimientos acerca del uso de las tecnologías que se utilizan para caracterizar los materiales. ¿Alguien más? Una más. Sí. Por favor. ¿Qué tal? Mi pregunta va enfocada tal vez. Mi pregunta tal vez se enfoca todavía poquito en la primera pregunta, pero es ¿cuáles son las pruebas de inspección que se le hacen a la pieza para verificar que ésta pueda pasar al proceso de electrodeposición? Tal vez es un poquito extensa, pero enfocándolo, por ejemplo, en el proceso de Evercast, ¿cuáles son estas pruebas que ayudan a saber que la pieza está lista? Muy buena pregunta. Siendo honestos, en Evercast no realizamos ninguna prueba física o mecánica del material, sino que es meramente una inspección visual. Lo que podamos observar visualmente acerca de algún defecto, por ejemplo, óxido. Haz de cuenta, en Evercast tenemos 3 procesos principales: fundición, maquinado y platinado. En fundición, pues básicamente se hace la formación del material, se funde el hierro con sus aleaciones y se le da la forma principal del material. Posterior a ello pasa por el proceso de mecanizado o maquinado, que es básicamente el proceso que va a ser componentes específicos del producto. Por ejemplo, ciertas cuerdas o ciertos barrenos, o que cumpla cierta dimensión específica del producto, y posterior a ello pasa el proceso de platinado. La realidad es de que pues nosotros recibimos el material con cierto certificado de calidad que asegura que fundición me está entregando el material con la aleación o la composición química correcta. Mecanizado me envía a mí el certificado de calidad asegurando que dimensionalmente la pieza está bien. Y nosotros, al recibir el material en platinado, únicamente hacemos una inspección visual asegurando que no tenga defectos visibles, por ejemplo la presencia de rebabas. El proceso de maquinado te genera rebabas, entonces para nosotros pudiera ser un problema porque si una rebaba se escapa y se va con el material hacia el cliente, al momento de ensamblarlo esto puede generar un problema funcional. Otro problema, por ejemplo, es la presencia de óxido. No todos los óxidos te los puede remover el proceso de platinado, y si la pieza se va oxidada con cliente, igual puede generar un problema al momento de ensamblarlo. Pero es básicamente lo que nosotros revisamos como recepción en el proceso de platinado. La verdad es de que fundición hace sus pruebas químicas de composición del material para asegurar que está en óptimas condiciones para pasar al siguiente proceso de maquinado, y así posteriormente hasta que nos llega, y de igual manera como mandamos nosotros el material hacia el cliente. ¿Puedo preguntar otra cosa? A ver, una pregunta. Última. La última. ¿Quién es? Bueno, y ahí va un poquito fuera de, pero por ejemplo, ya mencionaste que también se hacen esas ciertas rebabas en el proceso, ¿verdad? ¿Qué se le hace a esas rebabas? ¿Las vuelven a triturar o las vuelven a fundir, o esas rebabas ya simplemente es desecho?
Bueno, hablando de la rebaba que se genera en el proceso de mecanizado, al ser rebaba de hierro, se puede reutilizar. O sea, la podemos volver a mandar a la colada y se puede volver a fundir. Entonces, vamos a decir que no hay una pérdida. Entonces, tenemos colectores de rebaba y va el proceso de fundición, las toma y las vuelve a poner en el patio de chatarra. Ok, le damos un aplauso al Muchas gracias, Pedro. Y me permito dar lectura rápidamente a la constancia de la Universidad de Guanajuato. Otorga la presente constancia al ingeniero Pedro Maldonado Núñez por su impartición de la conferencia Aplicación de recubrimientos metálicos en el campo estratégico para el ingeniero metalúrgico de Evercrest, en el marco de la 5ª Semana Técnico-Cultural. Muchas gracias. Y bueno, les invitamos a que si todavía tienen interés se acerquen al ponente, va a estar por aquí todavía. También luego tienen espacio para prácticas, etcétera. Entonces, pues acérquense. Y pues damos pie a la siguiente charla. Muchas gracias. Aquí los esperamos que sigan acompañándonos.